En mis 20 años investigando tragedias familiares, el caso de Carmen Herrera me persigue cada noche. El 14 de junio de 2023, dos niñas españolas de 4 y 6 años fueron arrancadas de los brazos de su madre en Madrid y enviadas miles de kilómetros a Suecia, a vivir con un hombre cuyo comportamiento había aterrorizado a Carmen durante años. Ella había documentado rituales nocturnos inquietantes, obsesiones perturbadoras, y una madrugada de 2018 abrió una puerta y encontró una escena que confirmó sus peores temores. Luchó desesperadamente para proteger a Ana y Sofía, pero el sistema la traicionó de la manera más cruel. Lo que descubriríamos después sobre Eric cambiaría todo lo que creíamos saber sobre este caso. ¿Cómo es posible que quien intentaba proteger a las niñas perdiera la custodia, mientras que el verdadero peligro las tiene ahora bajo su control total? Suscríbete al canal, porque este caso demuestra cómo los sistemas legales pueden fallar catastróficamente a las madres que luchan por proteger a sus hijos, y necesitamos que estas historias se conozcan para que nunca más vuelva a pasar. El 14 de junio de 2023, Madrid despertó bajo un cielo plomizo que parecía presagiar lo que estaba por suceder. Carmen Herrera y sus dos pequeñas hijas fueron arrancadas de sus sueños por el sonido seco de puños golpeando la puerta principal de su apartamento. No eran puños cualquiera, era la Policía Nacional. Lo que Carmen no sabía en ese momento, mientras abría la puerta con el corazón desbocado y las niñas aferradas a su camisón, era que aquella mañana cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Ana, de 6 años, y Sofía, de apenas 4, la miraban con esos ojos grandes y confiados que solo tienen los niños que aún creen que mamá puede arreglar cualquier cosa. Pero hay cosas que ninguna madre puede arreglar, por más que mueva cielo y tierra. Los agentes llevaban papeles, documentos oficiales con sellos que certificaban una pesadilla. Carmen acababa de descubrir que tendría que entregar la custodia de sus hijas, las dos pequeñas que hasta esa mañana correteaban descalzas por los pasillos de su hogar madrileño. Ahora tendrían que viajar miles de kilómetros hacia el norte, a un país frío donde su padre las esperaba, Suecia, un lugar que para ellas no era más que un punto en el mapa, tan lejano e inimaginable como la superficie de la luna. Pero esta historia no comenzó esa mañana de junio. Para entender realmente lo que sucedió, hay que retroceder años atrás, desentrañar cada hilo de una madeja que se fue enredando lentamente, silenciosamente, hasta convertirse en una trampa mortal para una familia entera. Porque lo que parecía un simple caso de custodia internacional escondía secretos mucho más oscuros. Carmen había crecido en Madrid, en uno de esos barrios donde todos se conocen y las madres vigilan desde las ventanas. Era una joven normal, con sueños normales. Estudiaba nutrición en la universidad, pasaba las tardes en el Retiro, practicaba patinaje artístico con la dedicación de quien encuentra en el deporte una forma de volar. Su vida tenía esa rutina tranquila y predecible que ahora, mirando hacia atrás, parecía un lujo inalcanzable. Todo cambió cuando su padre murió. Era un hombre extraordinario, de esos que dejan una huella imborrable en quienes los conocen. Su muerte prematura no solo partió el corazón de Carmen en dos, sino que la obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre la vida. Durante semanas se quedó en casa, con una lesión en la rodilla que la mantenía inmóvil, pero era su alma la que realmente estaba rota. En esos días de soledad y dolor, Carmen comenzó a buscar algo que diera sentido a su existencia. Fue entonces cuando encontró el programa de voluntariado. La organización trabajaba en varios países nórdicos: Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Carmen envió solicitudes a todos, pero algo la atraía especialmente hacia Suecia. Tal vez fue la promesa de paisajes infinitos, de auroras boreales, de una sociedad que parecía haber encontrado el equilibrio perfecto. O tal vez, simplemente, necesitaba ir lo más lejos posible de todo lo que le recordaba a su padre. Lo que no sabía Carmen era que, al tomar esa decisión, estaba sellando su destino y el de dos niñas que aún no habían nacido. El programa la aceptó para trabajar con personas con discapacidad mental en una pequeña ciudad sueca. Era 2014. Carmen tenía 24 años.
y el mundo le parecía lleno de posibilidades. Empacó sus cosas, se despidió de su madre con lágrimas en los ojos, pero esperanza en el corazón, y subió a un avión rumbo al norte. Creía que se iba por un año. Creía que volvería con experiencias nuevas, con el alma curada, con ganas de retomar su vida en Madrid. No tenía idea de que estaba caminando directo hacia una telaraña invisible, tejida por alguien que sabía exactamente cómo atraer a personas como ella. Personas vulnerables, heridas, buscando un propósito. Personas perfectas para ser moldeadas, controladas, destruidas. En Suecia, Carmen se adaptó rápidamente al trabajo. Las personas con las que trabajaba la recibieron con una calidez que no esperaba encontrar en un país tan frío. Era como si hubiera encontrado una nueva familia, una nueva razón para levantarse cada mañana. Los días pasaban en una rutina que la tranquilizaba. Trabajo, estudio del idioma, largos paseos por bosques que parecían salidos de un cuento de hadas. Pero las mejores trampas son aquellas que no parecen trampas. Carmen no notó las primeras señales. La forma en que cierta persona comenzó a aparecer con más frecuencia en su vida. Los comentarios, aparentemente casuales, sobre lo sola que debía sentirse tan lejos de casa. Las pequeñas atenciones que al principio parecían gestos de amistad, pero que poco a poco se volvieron más intensas, más posesivas. Para cuando Carmen se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Ya había caído en un patrón que la psicología conoce muy bien, pero que es prácticamente invisible para quien lo vive. Es el patrón que usan los depredadores emocionales, aquellos que han perfeccionado el arte de identificar presas vulnerables y envolver sus vidas lentamente, como una serpiente que aprieta cada vez más fuerte hasta que su víctima no puede respirar. Lo que Carmen no sabía es que su historia no era única, que había otras mujeres en otros países que habían pasado por lo mismo, mujeres que habían llegado buscando ayudar, buscando sanar, y que habían terminado atrapadas en relaciones que las convertían en sombras de sí mismas. Años después, cuando Carmen finalmente regresó a Madrid con sus dos pequeñas hijas, parecía que había logrado escapar. Parecía que había construido una nueva vida, que había encontrado la paz que tanto había buscado. Las niñas crecían felices, hablaban español con ese acento madrileño que las hacía encajar perfectamente en los parques de su barrio. Ana había comenzado el colegio. Sofía apenas balbuceaba sus primeras palabras completas. Pero hay secretos que no se pueden enterrar para siempre. Hay fantasmas que regresan cuando menos los esperas. Y hay personas que nunca, jamás están dispuestas a dejar ir lo que consideran suyo. La mañana del 14 de junio, cuando la policía tocó a la puerta de Carmen, no fue casualidad. No fue el resultado de una decisión judicial imparcial. Fue el movimiento final en un juego que había comenzado años atrás. Un juego en el que Carmen nunca había sabido que estaba participando. Mientras los agentes le explicaban que tenía que entregar a sus hijas, mientras Ana y Sofía se escondían detrás de sus piernas, sin entender por qué mamá lloraba, Carmen comenzó a comprender la magnitud de lo que había vivido. Comenzó a entender que su historia no era solo la de una mujer que había tomado malas decisiones, sino la de alguien que había sido manipulada, controlada, destruida sistemáticamente por una mente que había convertido la manipulación en un arte. Pero aún había algo que Carmen no sabía, algo que solo descubriría en los días siguientes, cuando intentara desesperadamente contactar con sus hijas y se diera cuenta de que todos sus números habían sido bloqueados. Cuando se diera cuenta de que no había forma de saber si Ana y Sofía estaban bien, si entendían lo que había pasado, si la recordaban. Lo que Carmen estaba a punto de descubrir era que su pesadilla apenas comenzaba. El interior de Suecia es un lugar que existe fuera del tiempo. Bosques infinitos salpicados de lagos cristalinos, casas de madera pintadas en rojos intensos, pequeñas comunidades donde todos se conocen, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar latir tu propio corazón. Para Carmen, acostumbrada al bullicio constante de Madrid, aquel paisaje se sentía como despertar en otro planeta. Durante casi un año completo, Carmen vivió prácticamente aislada del mundo exterior. El trabajo era intenso, demandante, pero hermoso en su pureza.
Cuidaba de personas con discapacidad mental en una residencia perdida en medio de la nada, donde cada día se medía no por las horas del reloj, sino por pequeños logros y momentos de conexión humana. Era responsable principalmente de Astrid, una mujer de 42 años que no hablaba, pero cuyos ojos expresaban más que 1000 palabras. La rutina era rígida por necesidad. Cualquier cambio, por mínimo que fuera, podía desencadenar crisis en los residentes. Carmen aprendió a moverse como una bailarina en una coreografía invisible, cada gesto calculado, cada movimiento pensado. Compartía la casa con voluntarios de todo el mundo. Una chica coreana que preparaba té con una ceremonia casi mística, 2 alemanas meticulosas que organizaban las tareas con precisión militar y otra brasileña que, como Carmen, había llegado huyendo de algo que no sabía nombrar. Los días se fundían unos con otros en una mezcla de talleres de velas artesanales, horneado de panes dulces, sesiones de musicoterapia donde Carmen redescubrió su amor por el piano. Todo lo que consumían era orgánico, cultivado en el jardín que cuidaban con sus propias manos. Era como vivir en una burbuja fuera del tiempo, donde la realidad del mundo exterior parecía un sueño lejano. Para una mujer acostumbrada a las playas de la Costa del Sol, aquella vida de campesina en tierras nórdicas representaba una transformación tan radical que a veces no se reconocía a sí misma. Como nutricionista, Carmen había encontrado su propósito especial en la residencia. Muchos de los residentes tenían intolerancias alimentarias complejas, reacciones adversas a medicamentos, patrones digestivos que requerían una atención casi científica. Carmen se convirtió en la traductora entre sus cuerpos y el mundo, descifrando señales que otros no sabían interpretar. Era un trabajo hermoso, pero que requería una entrega total, una dedicación que no dejaba espacio para nada más. Al cumplirse el año, Carmen se encontró ante una encrucijada. Su plan original había sido hacer el voluntariado y regresar a Madrid para retomar su vida donde la había dejado. Pero algo había cambiado en ella durante esos meses de silencio y servicio. Había encontrado una versión de sí misma que no conocía, más fuerte, más serena, más conectada con un propósito que trascendía sus propios deseos. Fue entonces cuando le ofrecieron una segunda oportunidad de voluntariado, esta vez en Estocolmo. La organización, llamada Esperanza Compartida, trabajaba con personas sin hogar, esas almas perdidas que la sociedad prefiere no ver. Carmen aceptó sin dudar. Después de todo, su idea original había sido conocer Europa, y hasta ahora había estado encerrada en aquella burbuja rural. Estocolmo le ofrecía la posibilidad de equilibrar el servicio con la exploración. La transición fue como despertar de un sueño profundo. De repente se encontró en una ciudad vibrante, con horarios más flexibles, fines de semana libres y un pequeño estipendio que los organizadores llamaban dinero de bolsillo, pero que para Carmen representaba la libertad de explorar. Los vuelos dentro de Europa eran tan baratos que por 20 euros podía perderse en cualquier capital durante un fin de semana. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que tenía control sobre su vida. Fue durante este periodo cuando conoció a Margareta, una señora sueca de 60 y tantos años que frecuentaba el centro donde Carmen trabajaba. No era usuaria de los servicios, sino una voluntaria local que había dedicado gran parte de su jubilación a ayudar a los menos afortunados. Margareta se sintió inmediatamente atraída por el trabajo que hacía Carmen, por la nobleza que veía en aquella joven española que había dejado atrás su vida cómoda para servir a otros. La relación entre ambas se profundizó rápidamente. Margareta veía en Carmen algo especial, una pureza de propósito que rara vez se encontraba en personas tan jóvenes. Carmen, por su parte, encontró en Margareta la figura materna que había perdido geográficamente al mudarse tan lejos de Madrid. Margareta vivía en Göteborg, una pequeña ciudad costera, y cuando Carmen tuvo unos días de vacaciones, la invitó a quedarse en su casa. Göteborg era el tipo de lugar que aparece en las postales suecas: casas de madera de colores pastel, calles empedradas, un puerto pequeño donde los barcos de pesca se mecían suavemente contra el muelle. Era exactamente el tipo de experiencia auténtica que Carmen había estado buscando desde que llegó a Suecia. Margareta le mostró la ciudad con el orgullo de quien ha vivido allí toda la vida,
llevándola a cafeterías locales, presentándola a vecinos, compartiendo historias que solo conocían los lugareños. Fue en uno de esos recorridos cuando Carmen lo vio por primera vez. Era una tarde de viernes, cuando Margareta la llevó a cenar a su restaurante favorito, un lugar pequeño y acogedor, donde servían pescado fresco y la conversación fluía tan libremente como el vino local. Carmen estaba relajada, riéndose de las anécdotas de Margareta sobre los veranos de su juventud, cuando notó que alguien las observaba desde una mesa cercana. Erik Lindqvist tenía una de esas presencias que llena una habitación sin hacer ruido. Alto, rubio, con esos ojos azul claro que parecían reflejar los lagos suecos, pero había algo más en su mirada, una intensidad que hizo que Carmen se sintiera vista de una manera que la desconcertó. No era la típica mirada superficial que estaba acostumbrada a recibir. Era como si pudiera ver a través de ella, como si entendiera algo sobre Carmen que ella misma no sabía. La atracción fue inmediata, pero no era solo física. Había algo en la forma en que Erik la miraba que despertó en Carmen una curiosidad que no había sentido en años. Cuando finalmente se acercó a su mesa para presentarse, su voz tenía esa cadencia suave del sueco hablado con fluidez, pero con un dejo de algo más oscuro, más complejo. Erik vivía en Malmö, a unas 2 horas en tren de Göteborg. Era ingeniero, divorciado, padre de una niña de 5 años llamada Astrid. Durante esa primera conversación, Carmen quedó impresionada por la devoción que Erik mostraba hacia su hija. Cada segunda frase que pronunciaba incluía alguna referencia a la pequeña Astrid, lo inteligente que era, lo mucho que la adoraba, cómo toda su vida giraba en torno a ella. Para Carmen, que venía de una cultura donde los hombres no siempre mostraban sus emociones tan abiertamente, aquella pasión paternal le pareció no solo admirable, sino profundamente atractiva. Erik le contó que llevaba 5 años sin tener una relación seria, que había dedicado todo su tiempo y energía a ser el mejor padre posible para Astrid. Trabajaba hasta altas horas de la madrugada, no para escapar de sus responsabilidades como padre, sino para asegurarse de que cada momento que pasaba con su hija fuera de calidad absoluta. Carmen se sintió conmovida por aquella historia. En un mundo donde tantos padres abandonan a sus hijos o los tratan como una carga, encontrar a un hombre que había puesto la paternidad en el centro de su existencia le pareció algo extraordinario. Erik no tenía hobbies tradicionales. No le interesaba el fútbol, ni los coches, ni las salidas nocturnas. Su única pasión, su único propósito, era su hija. Aquella primera noche, Erik hizo el viaje de 2 horas desde Malmö hasta Göteborg solo para conocer mejor a Carmen. Cenaron, pasearon por el puerto bajo la luz dorada del verano sueco que nunca se pone completamente, y cuando la dejó en casa de Margareta, volvió a hacer las 2 horas de viaje de regreso. Para Carmen, aquel gesto representaba algo hermoso. Un hombre tan interesado en conocerla que estaba dispuesto a sacrificar 4 horas de su tiempo solo por pasar una velada juntos. Lo que Carmen no sabía era que los depredadores emocionales son maestros en el arte de la primera impresión. Saben exactamente qué imagen proyectar, qué historias contar, qué emociones despertar. Y Erik había identificado en Carmen exactamente lo que necesitaba ver. Una mujer que valoraba la dedicación familiar, que había perdido a su padre y por tanto entendería el dolor de la separación, que estaba lejos de su red de apoyo y por tanto sería más vulnerable a la manipulación. Durante las siguientes semanas, Erik estableció un patrón que a Carmen le pareció romántico, pero que los expertos en abuso reconocerían inmediatamente como bombardeo de amor. Los viajes constantes desde Malmö, las cenas perfectas, las conversaciones que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Erik se presentaba como el hombre perfecto, sensible, dedicado, herido, pero no amargado por su divorcio, completamente volcado en ser el mejor padre del mundo. Las señales de alarma estaban ahí desde el principio, pero Carmen las interpretó como virtudes. El hecho de que Erik no tuviera amigos íntimos le pareció evidencia de su lealtad y profundidad emocional. Que no tuviera hobbies le pareció muestra de su dedicación paternal. Que trabajara hasta tan tarde le pareció evidencia de su responsabilidad y ambición. Cada comportamiento que debería haberla preocupado
se transformaba en la mente de Carmen en prueba de que había encontrado a alguien extraordinario. Después de varios meses de este cortejo perfecto, Erik finalmente la invitó a pasar un fin de semana en su casa en Malmö. Carmen estaba emocionada por conocer el hogar donde él había construido su vida con Astrid, por ver con sus propios ojos el ambiente que había creado para su hija. El viaje hasta Malmö fue perfecto, lleno de conversaciones profundas y silencios cómodos, pero a mitad del camino, Erik se detuvo en un centro comercial. Carmen se sorprendió cuando él anunció que necesitaba comprar ropa de cama nueva, almohadas nuevas, toallas nuevas. Lo hizo delante de ella sin explicación, como si fuera la cosa más natural del mundo. Carmen sintió una punzada de extrañeza, pero la interpretó como consideración. Erik quería que todo estuviera perfecto para su primera visita. Lo que Carmen vio cuando llegaron a la casa la dejó helada. La vivienda parecía sacada de una película de terror psicológico. Juguetes rotos esparcidos por todas las habitaciones, ropa sucia amontonada en esquinas, una cocina que claramente no había sido limpiada en semanas. El cuarto de Astrid era un caos de prendas en el suelo, libros destrozados, una cama sin hacer que parecía no haber sido tocada en días. Los baños tenían ese olor que se acumula cuando la limpieza es solo superficial, cuando se esconde la suciedad en lugar de eliminarla. La casa estaba sumida en una oscuridad perpetua. Las cortinas permanecían cerradas, las luces apenas funcionaban. Había una sensación de abandono que contrastaba brutalmente con la imagen de padre perfecto que Erik había proyectado. Era la casa de alguien que había perdido el control de su vida o que nunca lo había tenido. Erik se apresuró a arreglar el dormitorio principal con las compras nuevas, disculpándose vagamente por el desorden. Carmen, criada en una casa donde el orden era sagrado, se sintió profundamente incómoda. Pero Erik seguía siendo encantador. Seguía tratándola con esa cortesía europea que tanto la había impresionado. Y Carmen, tan lejos de casa, tan necesitada de creer que había encontrado algo bueno, decidió darle el beneficio de la duda. Después de todo, era un padre soltero. Los padres solteros no tienen tiempo para todo. Tal vez era una diferencia cultural que ella no entendía. Tal vez estaba siendo demasiado exigente, demasiado española en sus expectativas de orden y limpieza. Lo que Carmen no entendía era que estaba viendo la primera grieta en la máscara, la primera evidencia de que la persona perfecta que había conocido en Göteborg no existía realmente, que detrás de las palabras bonitas, de las declaraciones de amor paternal, de los gestos románticos, había alguien completamente diferente. Pero Erik aún no había terminado de mostrar su verdadero rostro. Aquella primera visita fue solo el aperitivo de lo que estaba por venir. Y Carmen, que había llegado a Suecia buscando sanar el dolor por la muerte de su padre, estaba a punto de descubrir que algunos dolores son solo el preludio de tragedias mucho mayores. Esa noche, mientras yacía en la cama nueva que Erik había comprado especialmente para ella, Carmen sintió una extraña inquietud que no supo interpretar. Algo en la oscuridad de aquella casa le susurraba que había cruzado una línea invisible, que había entrado en un territorio del que tal vez no sería fácil salir. Lo que no sabía era que Erik ya había comenzado a estudiarla, a mapear sus vulnerabilidades, a planificar los próximos movimientos en un juego donde ella ni siquiera sabía que estaba participando. Aquella primera noche en casa de Erik, Carmen hizo algo que cualquier persona razonable habría hecho. Justificó lo injustificable. Es un mecanismo de defensa tan humano como peligroso. Cuando nos encontramos ante evidencias que contradicen lo que queremos creer, el cerebro busca desesperadamente explicaciones que mantengan intacta nuestra versión preferida de la realidad. Carmen, sola en un país extranjero, habiendo invertido tanto tiempo y energía emocional en aquella relación, no podía permitirse ver las señales que gritaban desde cada rincón de aquella casa oscura. Erik no mostró vergüenza alguna por el estado de su hogar. No se disculpó, no explicó, no mostró la más mínima incomodidad por haber expuesto a Carmen a aquel caos. Para cualquier observador externo, aquello habría sido una señal de alarma imposible de ignorar. Pero Carmen no era un observador externo. Era una mujer que había perdido a su padre, que había estado viviendo en el aislamiento
que necesitaba creer que había encontrado algo bueno en medio de tanto dolor. Así que construyó una narrativa que pudiera vivir. Eric era un padre soltero abrumado. Había estado 5 años sin compañía femenina, dedicado por completo a su hija. Era natural que las tareas domésticas se le escaparan de las manos. Después de todo, limpiar una casa no era responsabilidad exclusiva de las mujeres, pero culturalmente, en muchos hogares, cuando falta la figura femenina, estas cosas se descuidan. Eric venía de una familia numerosa, tenía 10 hermanos, tal vez nunca había aprendido a mantener un hogar ordenado. Carmen se aferró a estas explicaciones como a un salvavidas en medio de la tormenta. Incluso se ofreció a ayudar, lavando platos, organizando superficialmente lo que podía sin invadir demasiado en aquella primera visita. Se dijo a sí misma que era comprensión, generosidad, amor. No reconoció que era algo mucho más peligroso, la primera claudicación de sus propios estándares, el primer paso en una escalera descendente que la llevaría a lugares que jamás había imaginado. Pero Eric aún tenía más cartas que mostrar. Unas semanas después, durante su segunda visita a Malmö, Carmen conoció por fin a la pequeña Astrid. La niña tenía 5 años y esos ojos azul claro de su padre, pero había algo en su comportamiento que Carmen no supo interpretar. Era demasiado quieta para una niña de su edad, demasiado observadora, como si hubiera aprendido que la supervivencia dependía de leer correctamente las emociones de los adultos que la rodeaban. Fue durante ese fin de semana cuando Eric le propuso algo que cambiaría para siempre la percepción que Carmen tenía de él. El domingo por la noche, cuando era hora de devolver a Astrid con su madre, Eric sugirió casualmente que Carmen los acompañara. Para Carmen aquello sonó natural. Sería un trayecto corto, se quedaría en el coche mientras Eric llevaba a la niña hasta la puerta, tal vez conocería brevemente a la ex esposa, todo muy civilizado y adulto. Pero nada en la vida de Eric era civilizado o adulto. En lugar de dirigirse a una casa residencial, Eric condujo hasta un área que Carmen no reconoció. Un complejo de clubes de rugby, campos deportivos y en el centro un pub enorme con música que se escapaba por las ventanas abiertas y grupos de personas fumando en la entrada. Carmen sintió la primera punzada de inquietud cuando Eric detuvo el coche frente al establecimiento. Eric le explicó que la madre de Astrid estaba ahí dentro. Carmen no entendía. ¿Qué hacía una madre un domingo por la noche en un pub cuando debería estar esperando a recoger a su hija de 5 años? Eric bajó del coche, dejando a Carmen y a Astrid esperando. La niña permanecía callada en su asiento infantil, como si aquella situación le fuera familiar, como si hubiera vivido escenas similares antes. Carmen intentó entablar conversación con la pequeña, pero Astrid solo respondía con monosílabos, mirando hacia la entrada del pub con una expresión que a Carmen le partió el corazón. Cuando Eric regresó, no venía solo. La mujer que lo acompañaba era irreconocible como madre responsable. Tropezaba al caminar, su ropa estaba desarreglada y el olor a alcohol que desprendía era tan intenso que Carmen tuvo que contener la respiración cuando se montó en el asiento del copiloto. La mujer intentó girarse para saludar a Carmen con una sonrisa pastosa y palabras arrastradas, pero era evidente que apenas podía mantenerse consciente. Carmen se quedó paralizada. En el asiento trasero, Astrid continuaba en silencio, como si presenciar a su madre en ese estado fuera parte de su rutina normal. Carmen no sabía si debía decir algo, hacer algo, o simplemente desaparecer de aquella pesadilla, pero la pesadilla no había terminado. Eric anunció que tenían que hacer una parada en una tienda de conveniencia porque no había comida en casa de la madre para Astrid. Carmen observó, incrédula, como los tres bajaron del coche para hacer las compras. Eric, su ex esposa, tambaleándose, y la pequeña Astrid caminando entre ellos, como si aquello fuera la cosa más normal del mundo. Carmen se quedó en el coche, sintiendo como si hubiera caído por un agujero hacia una realidad alternativa donde las normas básicas de cuidado infantil no existían. Cuando regresaron con bolsas de plátanos, leche y galletas, Carmen había tomado una decisión. Aquello no era lo que ella quería para su vida. Eric había cruzado una línea invisible al exponerla a aquella situación sin advertencia previa, al normalizar lo que claramente era un ambiente tóxico
para una niña pequeña. Durante el trayecto de regreso a la casa de Eric, Carmen permaneció en silencio, procesando lo que había presenciado. No era solo la situación específica, sino lo que revelaba sobre Eric. Su falta de juicio, su disposición a exponer a su hija a situaciones inapropiadas, su aparente normalización de comportamientos que deberían preocupar a cualquier padre responsable. A la semana siguiente, desde la seguridad de su trabajo voluntario en Estocolmo, Carmen llamó a Eric por teléfono. Le explicó que había estado pensando mucho sobre lo que había pasado, que se había sentido incómoda con la situación, que creía que él debería haberla preparado para lo que iba a encontrar. Eric se disculpó, dijo que no había pensado que aquello la afectaría tanto, que había sido una situación excepcional. Pero Carmen había tomado su decisión. Su tiempo como voluntaria estaba llegando a su fin. Tenía planes de regresar a Madrid y no veía sentido en continuar una relación que claramente tenía demasiadas complicaciones. Terminó la relación por teléfono, sintiéndose aliviada de poder cerrar aquella puerta antes de que las cosas se complicaran más. Eric no aceptó la ruptura con la gracia que Carmen había esperado. Durante 2 semanas, la bombardeó con llamadas, mensajes, correos electrónicos. Aparecía sin previo aviso en su lugar de trabajo en Estocolmo, rogándole que le diera otra oportunidad, explicando que había malinterpretado la situación, que él era realmente una buena persona, que había cometido un error de juicio. Sus compañeros voluntarios, especialmente una amiga alemana llamada Ingrid, notaron el cambio en Carmen y le aconsejaron que mantuviera su distancia. Pero Eric era persistente de la manera que solo pueden serlo los manipuladores expertos. No era agresivo ni amenazante, era vulnerable, herido, aparentemente sincero en su arrepentimiento. Hablaba de lo mucho que Carmen había llegado a significar para él, de cómo había encontrado en ella una esperanza que había perdido después de su divorcio. Era exactamente el tipo de manipulación emocional que funciona con personas empáticas como Carmen. Finalmente, Carmen accedió a verlo una última vez. Después de todo, terminar una relación por teléfono podía parecer cruel, y Eric merecía al menos una conversación cara a cara donde pudieran cerrar las cosas apropiadamente. Era una decisión que tomaría cualquier persona razonable y compasiva. Era exactamente lo que Eric había estado esperando. Carmen viajó a Malmö un viernes por la tarde, con la intención de tener una conversación definitiva y regresar a Estocolmo al día siguiente. Eric la recibió con la misma cortesía de siempre, pero Carmen pudo percibir una tensión subyacente que no había estado ahí antes. Durmió en el cuarto de invitados, manteniendo las distancias físicas mientras intentaban navegar emocionalmente a través de los restos de su relación. El sábado por la mañana, Eric se fue a trabajar temprano, dejando a Carmen sola en la casa. Ella decidió aprovechar el tiempo para salir a caminar por Malmö, explorar la ciudad que había conocido solo a través de los ojos de Eric. Necesitaba aire fresco, perspectiva, tiempo para pensar con claridad sobre cómo manejar aquella conversación final. Fue durante esa caminata cuando Carmen entró en una tienda que los locales llamaban Eurogiant, el equivalente sueco de las tiendas de todo por €1 que conocía de Madrid. Había redescubierto recientemente su amor por el ganchillo, una habilidad que había aprendido de una vecina cuando era niña en Madrid, y pensó que sería una buena terapia tanto para ella como para las personas con las que trabajaba en el centro de voluntariado. Estaba buscando agujas de ganchillo e hilo cuando algo la detuvo en seco. Un bebé en un cochecito la miraba fijamente. Era imposible explicar racionalmente lo que sintió en ese momento. El bebé, que no podía tener más de 6 meses, tenía unos ojos azul claro que parecían ver directamente a través de ella. Pero no era solo la mirada, era la sonrisa. Una sonrisa radiante, inexplicable, que parecía dirigida específicamente a Carmen. Mientras ella se movía por el pasillo, el bebé la siguió con los ojos, manteniendo esa sonrisa constante, como si conociera algo sobre Carmen que ella misma no sabía. Carmen había escuchado historias de mujeres que decían que los bebés podían sentir cuando alguien estaba embarazada, que había algún tipo de conexión invisible que los pequeños percibían antes que los propios adultos. Siempre había descartado esas historias como superstición, pero algo en la intensidad de aquella mirada
la hizo detenerse. Sin pensarlo demasiado, casi como un impulso irracional, Carmen se dirigió a la sección de farmacia de la tienda. Por €1,50 compró un test de embarazo básico. No tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Su periodo no estaba especialmente retrasado. No había sentido náuseas ni otros síntomas típicos, pero algo en la mirada de aquel bebé había plantado una semilla de curiosidad que no podía ignorar. Regresó a casa de Eric con el test escondido en la bolsa de compras, junto con las agujas de ganchillo que había ido a buscar originalmente. Eric seguía en el trabajo, así que tenía la casa para sí misma. En la privacidad del baño, Carmen realizó el test casi como un juego, esperando confirmar lo que ya sabía, que no estaba embarazada, que aquella sensación extraña en la tienda había sido solo su imaginación. Pero cuando aparecieron las 2 líneas rosadas en el indicador, el mundo de Carmen se detuvo por completo. Estaba embarazada. En el día que había venido a terminar definitivamente su relación con Eric, en el momento que había decidido cerrar aquella puerta y regresar a Madrid para rehacer su vida, descubría que llevaba dentro de sí una vida que lo cambiaría todo. Carmen se quedó sentada en el borde de la bañera, mirando aquel pequeño dispositivo de plástico que acababa de redefinir su futuro. Todas las decisiones que había tomado, todos los planes que había hecho, toda la claridad que había ganado sobre la relación con Eric, se desvanecían ante aquella realidad ineludible. ¿Cómo le diría a Eric que estaba embarazada en el mismo día que venía a terminar con él? ¿Cómo explicaría algo que ella misma no entendía completamente? ¿Y qué significaba aquello para su futuro, para sus planes de regresar a España, para todo lo que había construido cuidadosamente en su mente? Carmen no sabía que aquel momento representaba mucho más que un simple embarazo inesperado. Era el momento en que Eric había ganado la partida sin siquiera saber que estaba jugando. Era el momento en que todas las rutas de escape de Carmen se cerraban simultáneamente, dejándola atrapada en una situación de la que sería exponencialmente más difícil salir. Y mientras Carmen permanecía sentada en aquel baño, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir, Eric regresaba del trabajo sin saber aún que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel embarazo no sería el final de su historia juntos, sino apenas el comienzo de una pesadilla que se extendería por años y que culminaría en una mañana de junio en Madrid, con 2 niñas pequeñas siendo separadas de su madre por orden de un tribunal. El test de embarazo seguía en las manos temblorosas de Carmen cuando escuchó la llave de Eric en la puerta principal. En unos segundos tendría que tomar la decisión más importante de su vida: contarle la verdad o guardarse el secreto hasta encontrar una manera de manejar la situación sola. Pero Carmen aún no entendía que con Eric las decisiones nunca serían realmente suyas. El test de embarazo temblaba entre las manos de Carmen como si fuera una bomba de relojería. €1,50 habían bastado para confirmar lo que parecía imposible. Estaba embarazada. Todo lo que los médicos de Madrid le habían dicho años atrás se desmoronaba ante aquellas 2 líneas rosadas. Le habían advertido que tendría dificultades para concebir debido a unos quistes ováricos, que cuando decidiera ser madre probablemente necesitaría tratamiento de fertilidad. Se había resignado a la idea de que el embarazo sería una batalla que tendría que planificar cuidadosamente cuando llegara el momento adecuado. Pero el momento adecuado no había llegado. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia irrefutable. Carmen se quedó inmóvil en aquel baño, sosteniendo aquel pequeño dispositivo que acababa de redefinir su futuro. «No puede ser», susurró para sí misma. «Solo costó €1,50. No puede ser tan preciso». Pero por más que tratara de convencerse de lo contrario, sabía que aquellas líneas no mentían. El sonido de la llave de Eric en la puerta principal la sacó de su trance. En cuestión de segundos tendría que tomar una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Escondió el test en el bolsillo de su chaqueta y salió del baño, intentando parecer normal, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Eric entró en la casa con esa sonrisa cautelosa que había estado usando desde que Carmen había venido a visitarlo. Sabía que aquella conversación sería definitiva, que ella había venido a cerrar su relación para siempre, y se movía con la delicadeza de alguien que camina sobre vidrio roto.
Fue cuando vio la expresión en el rostro de Carmen que supo que algo había cambiado. «Tengo que decirte algo», comenzó Carmen, sintiendo como si las palabras se atascaran en su garganta. «Estoy embarazada». La transformación en Eric fue instantánea y teatral. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se dejó caer de rodillas frente a Carmen. La rodeó con sus brazos como si fuera lo más preciado del mundo. Entre sollozos, le pidió perdón por todo lo que había hecho mal. Le juró que sería diferente, que serían una familia perfecta. Y entonces, sin previo aviso, le pidió matrimonio. Carmen se sintió como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. Hacía apenas unas horas había venido a terminar definitivamente con Eric, y ahora él estaba arrodillado frente a ella, pidiéndole que fuera su esposa, prometiéndole un futuro que ella ya había decidido que no quería. Pero había algo que Eric había entendido inmediatamente y que Carmen aún estaba procesando. Aquel embarazo lo cambiaba todo. Ya no se trataba solo de ella, de sus deseos, de sus planes de regresar a Madrid. Ahora había una tercera vida en juego, una vida que los uniría para siempre, independientemente de lo que decidieran sobre su relación. Carmen había soñado con ser madre desde que era una niña. Era, según sus propias palabras, lo que más había deseado en la vida. Sabía que muchas mujeres necesitaban tiempo para procesar la idea de la maternidad, pero ella siempre había sentido que había nacido para ser madre. La muerte de su padre había intensificado aún más ese deseo. Quería crear vida, quería traer amor al mundo, quería dar a otro ser humano todo el amor que ya no podía darle a él. Pero aquello no era el momento adecuado, y Eric no era la persona adecuada. Sin embargo, mientras permanecía allí de pie con Eric arrodillado frente a ella, jurándole amor eterno y prometiéndole que todo sería diferente, Carmen se encontró ante una disyuntiva imposible. ¿Cómo podía regresar a Madrid embarazada de un hombre con quien acababa de terminar? ¿Cómo explicaría a su familia, a sus amigos, que había tenido una relación tan complicada que había preferido ocultarla? Y había algo más, algo que Carmen no quería admitir ni siquiera ante sí misma. A pesar de todo lo que había visto, a pesar de todas las señales de alarma, Eric seguía siendo encantador cuando quería serlo. Seguía tratándola con esa cortesía europea que tanto la había impresionado al principio. Seguía abriéndole las puertas del coche, seguía hablándole con dulzura, seguía mostrando esa vulnerabilidad que despertaba en Carmen todos sus instintos protectores. Los manipuladores expertos saben exactamente cuándo mostrar su lado más vulnerable, cuándo apelar a las emociones más profundas de sus víctimas. Eric había calculado perfectamente el momento. Carmen estaba conmocionada, confundida, alejada de su red de apoyo, enfrentando una decisión que cambiaría toda su vida. Era el momento perfecto para el bombardeo emocional que la haría claudicar. Carmen decidió intentarlo. Después de todo, estaba embarazada. Iban a ser padres juntos. Tal vez aquello era exactamente lo que Eric necesitaba para convertirse en la persona que ella había visto destellos de ser. Tal vez la paternidad lo haría madurar, lo haría responsabilizarse, lo haría convertirse en el hombre que ella necesitaba que fuera. Se casaron apenas un mes después, en una ceremonia que parecía salida de un cuento de hadas, pero que en retrospectiva tenía todos los elementos de una pesadilla apenas disimulada. Margareta, la dulce señora sueca que había sido como una madre para Carmen, había conseguido que pudieran usar un castillo del siglo XVIII en las afueras de Göteborg. Era un lugar mágico, con torres de piedra gris y jardines que parecían diseñados por la naturaleza misma. Carmen recordaba haber comentado meses atrás que sería hermoso casarse en un lugar así, y Margareta había hecho que aquel sueño imposible se convirtiera en realidad. Carmen llegó a la ceremonia en una carroza tirada por caballos que Margareta había conseguido a través de sus contactos locales. Era exactamente el tipo de boda que cualquier mujer soñaría, romántica, íntima, única. Pero había algo en la precipitación de todo el evento, en la forma en que Eric había organizado cada detalle, sin consultarla realmente, que a Carmen le resultaba ligeramente inquietante. La ceremonia fue pequeña, solo las familias más cercanas. La madre de Carmen y su hermano habían volado desde Madrid, y aunque estaban felices de saber que iba a ser abuela,
Carmen notó una cierta preocupación en los ojos de su madre. Tal vez fue la rapidez con la que todo había sucedido, o tal vez fue algo en la forma en que Eric interactuaba con el pequeño grupo, pero su madre no parecía completamente convencida de que aquella fuera la decisión correcta. Sin embargo, en el torbellino de eventos que siguieron a la boda, no hubo tiempo para conversaciones profundas. Carmen se mudó oficialmente a la casa de Eric en Malmö, dejó su trabajo voluntario en Estocolmo y comenzó la transición a su nueva vida como esposa embarazada en un país extranjero. Los primeros meses fueron una mezcla de esperanza y trabajo duro. Carmen sufría de náuseas matutinas severas, el tipo de malestar que hace que el olor de los productos de limpieza sea insoportable. Pero lejos de ser un obstáculo, aquello se convirtió en la excusa perfecta para algo que Carmen había estado queriendo hacer desde su primera visita: transformar completamente aquella casa caótica. Mientras Eric trabajaba durante el día, Carmen se dedicó obsesivamente a limpiar, organizar, decorar. Decía que era el instinto de anidación, ese impulso biológico que sienten las mujeres embarazadas de preparar el hogar perfecto para recibir a sus bebés. Pero para Carmen era algo más profundo. Era una necesidad visceral de crear orden a partir del caos, de transformar aquel espacio oscuro y descuidado en un hogar verdadero. Trabajó habitación por habitación, eliminando años de descuido y abandono. Lavó cortinas que parecían no haber sido tocadas en décadas. Organizó armarios llenos de ropa apiñada sin criterio. Limpió superficies que habían acumulado capas de polvo y grasa. Era un trabajo agotador, especialmente para una mujer embarazada. Pero Carmen encontraba en aquella transformación una especie de terapia. Durante ese periodo, Carmen también comenzó a desarrollar una relación más cercana con Astrid, la hija de Eric. La niña tenía ahora 6 años y había mostrado inicialmente una curiosidad cautelosa hacia Carmen. No era hostilidad, sino más bien la actitud reservada de una niña que había aprendido a ser cuidadosa con los adultos nuevos en su vida. Carmen había esperado que la relación con la ex esposa de Eric fuera complicada, pero descubrió que prácticamente no existía. La madre de Astrid mantenía un contacto mínimo con la niña, y cuando la veía, frecuentemente estaba en estados que Carmen prefería no analizar demasiado. Eric recogía a Astrid de casa de la abuela materna casi todos los días, y la niña prácticamente vivía con ellos de lunes a viernes. Fue durante el segundo trimestre del embarazo cuando Carmen descubrió que esperaba una niña. Eric se puso eufórico con la noticia, una reacción que inicialmente a Carmen le pareció dulce y apropiada, pero cuando más tarde en el embarazo descubrieron que el segundo bebé también sería niña, la reacción de Eric fue tan intensa que Carmen se sintió incómoda. «Las niñas son mejores», había declarado Eric con una vehemencia que no admitía discusión. «Las niñas son más cercanas a sus padres, más cariñosas, más fáciles de criar». Carmen había sugerido tímidamente que habría sido bonito tener un niño también, formar una pareja de hermanos, pero Eric había reaccionado con una agitación que la sorprendió. Se había puesto nervioso, casi agresivo en su insistencia de que las niñas eran superiores, de que un niño habría sido una decepción. Embarazada y emocionalmente vulnerable, Carmen se había echado a llorar, no por el sexo del bebé, sino por la intensidad de la reacción de Eric, por la implicación de que un hijo varón habría sido rechazado o amado menos. Era la primera vez que veía ese lado de Eric, esa incapacidad de considerar perspectivas diferentes a la suya, esa necesidad de control absoluto sobre cómo deberían ser las cosas. Pero fue durante esos mismos meses cuando Carmen comenzó a notar comportamientos en Eric que la inquietaban de una manera que no sabía cómo nombrar. Todo giraba en torno a su relación con Astrid. Eric era obsesivamente protector con su hija mayor, pero no de la manera saludable que Carmen había esperado. No permitía que Astrid jugara con otros niños en el condominio donde vivían, aunque había docenas de niños de su edad correteando y riendo en las áreas comunes todos los días. Cuando Carmen preguntaba por qué Astrid no podía unirse a ellos, Eric respondía que el tiempo que la niña pasaba con él era limitado y precioso, que no podía desperdiciarlo compartiendo a su hija con extraños. En los parques infantiles,
Eric era el único padre que no se sentaba en los bancos con los otros adultos a tomar café y socializar. En su lugar, seguía a Astrid por cada estructura de juego, manteniéndose tan cerca que otros niños se sentían intimidados para acercarse. Astrid tenía 6 años, luego 7, pero Eric la trataba como si fuera una niña pequeña. Le daba de comer en la boca, la acompañaba al baño, la cargaba cuando perfectamente podía caminar sola. Carmen intentó conversar con Eric sobre la importancia de que Astrid desarrollara independencia, de que sociabilizara con otros niños, de que aprendiera a navegar el mundo por sí misma. Pero Eric se ponía defensivo inmediatamente, argumentando que Carmen no entendía el vínculo especial que él tenía con su hija, que como no era la madre biológica, no podía comprender las complejidades de su relación. Pero había algo más, algo que Carmen no sabía cómo procesar o discutir. Eric tenía una fascinación extraña con productos de higiene personal femenina. En el supermercado se demoraba interminablemente en la sección de cremas corporales, champús, lociones. Olía cada producto, leía cada etiqueta, se emocionaba con fragancias particulares de una manera que a Carmen le parecía desproporcionada. «Mira este de lavanda», decía, extasiado, «y este de romero. ¿No huele maravilloso?». Carmen había crecido yendo de compras con su padre y su hermano, y recordaba que los hombres de su familia gravitaban hacia las secciones de carnes, productos para automóviles, herramientas. Le parecía extraño que un hombre se sintiera tan atraído hacia productos tradicionalmente femeninos, pero se dijo a sí misma que tal vez era una diferencia cultural. Tal vez los hombres suecos eran más abiertos sobre el cuidado personal. Lo que realmente la inquietaba era cómo Eric involucraba a Astrid en aquellas sesiones de compras. Constantemente le pedía a la niña que oliera diferentes productos, que eligiera fragancias, que expresara preferencias sobre cremas y lociones que Eric compraba para ella. Era como si estuviera entrenando a la niña en una estética de feminidad que Carmen no sabía cómo interpretar. Pero lo que más la perturbaba era lo que Eric llamaba el ritual del baño de Astrid. Cada noche, después de la cena, Eric se levantaba de la mesa con una energía que contrastaba dramáticamente con la tranquilidad que había mostrado durante la comida. «Vamos, pequeña», le decía a Astrid con una sonrisa que Carmen no sabía cómo describir. «Es hora del baño y tu masaje». Carmen había intentado participar en aquellas rutinas nocturnas, especialmente porque pasaba todo el día sola en casa mientras Eric trabajaba, y anhelaba momentos de conexión familiar cuando él regresaba. Pero Eric siempre encontraba maneras de excluirla. El baño de Astrid era tiempo especial de padre e hija, decía. Carmen no entendía realmente las necesidades específicas de la niña, argumentaba. Era mejor que él se encargara de todo, y siempre cerraba la puerta. Carmen se quedaba en la cocina limpiando los platos de la cena, escuchando el agua correr y las voces amortiguadas de Eric y Astrid al otro lado de la puerta cerrada. Aquellas sesiones se extendían por mucho tiempo. El baño, lo que Eric describía como una masaje corporal completa, el proceso de vestir a Astrid con su pijama, los cuentos antes de dormir, todo detrás de una puerta cerrada que Carmen no podía traspasar. Cuando finalmente Eric emergía de la habitación de Astrid, a menudo una hora después, parecía relajado de una manera que Carmen no sabía cómo interpretar. Había una satisfacción en su rostro, una especie de plenitud que la hacía sentir excluida no solo de la rutina, sino de algo más profundo y más inquietante. Carmen había comenzado a cuestionar aquellas rutinas, a sugerir que tal vez Astrid ya tenía edad suficiente para bañarse sola, o al menos con menos supervisión. Había propuesto que tal vez podrían alternarse las responsabilidades nocturnas, que Carmen podría leer cuentos a Astrid algunas noches, que podrían crear tradiciones familiares que incluyeran a todos. Pero Eric se ponía defensivo inmediatamente, argumentando que Carmen no entendía las necesidades específicas de Astrid, que interrumpir aquellas rutinas sería traumático para la niña, que como padre, él conocía mejor que nadie lo que su hija necesitaba. Carmen se encontraba en una posición imposible. Estaba embarazada, dependiente de Eric, viviendo en un país donde no tenía red de apoyo
intentando construir una familia con un hombre que parecía tener secretos que ella no sabía cómo descifrar. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero no tenía el vocabulario, la experiencia o el contexto para entender exactamente qué era lo que la inquietaba. Lo que Carmen no sabía era que estaba viviendo en una casa donde se desarrollaban dinámicas que los expertos en trauma infantil reconocerían inmediatamente. Estaba viendo los patrones de comportamiento de alguien que había convertido la manipulación y el control en una forma de vida. Alguien que había aprendido a normalizar lo inaceptable, a hacer que lo extraño pareciera natural. Y estaba a punto de traer 2 niñas más a aquel ambiente. Mientras Carmen se preparaba para dar a luz a Ana y luego a Sofía, no tenía idea de que estaba alimentando a las próximas víctimas de un sistema que había estado funcionando en silencio durante años. No sabía que aquellas puertas cerradas escondían secretos que eventualmente destruirían a toda la familia. No sabía que cada día que pasaba sin confrontar lo que sus instintos le decían, estaba sellando el destino de las niñas que estaba trayendo al mundo. La casa estaba hermosa ahora, limpia y organizada como Carmen siempre había soñado. Pero la belleza superficial no podía esconder la oscuridad que se desarrollaba detrás de puertas cerradas, en rituales nocturnos que no debían existir, en una dinámica familiar que estaba diseñada para servir a los impulsos más oscuros de un hombre que había aprendido a esconder su verdadera naturaleza detrás de una máscara de respetabilidad. Carmen estaba construyendo un nido para sus hijas, pero no sabía que lo estaba construyendo en el territorio de un depredador. Los últimos meses del embarazo de Carmen se convirtieron en una prisión silenciosa que se cerraba más cada día. Eric había establecido una rutina que parecía diseñada para maximizar el aislamiento de Carmen. Salía a trabajar temprano por la mañana, pasaba a recoger a Astrid de casa de su abuela después del trabajo y no regresaba hasta bien entrada la tarde. Carmen pasaba días enteros completamente sola, en una casa que había transformado con sus propias manos, pero que ahora se sentía como una jaula dorada. Para una mujer en su primer embarazo, lejos de su familia, sin amigos cercanos, sin una red de apoyo, aquellas jornadas interminables se volvían una tortura psicológica. Carmen anhelaba conversaciones adultas, compañía, la simple presencia de alguien que se preocupara por cómo se sentía. Cuando Eric finalmente llegaba a casa con Astrid, Carmen prácticamente se abalanzaba sobre ellos, desesperada por atención humana, por sentirse conectada con algo más grande que las 4 paredes de aquella casa. Pero Eric había perfeccionado el arte de estar presente sin estar realmente disponible. Carmen preparaba cenas elaboradas, comida brasileña que a Eric le encantaba y que lo hacía sentirse especial y atendido. Durante esas cenas, Eric se mostraba conversador y aparentemente conectado, elogiando la comida, preguntando cómo había pasado Carmen el día, creando la ilusión de intimidad matrimonial. Pero en el momento en que terminaban de comer, la dinámica cambiaba por completo. «Vamos, pequeña», le decía Eric a Astrid con esa energía particular que Carmen había aprendido a reconocer y temer. «Es hora de nuestro tiempo especial». Y Carmen se quedaba sola en la cocina, lavando platos, guardando comida, limpiando superficies que ya estaban limpias. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas mientras su mente procesaba la exclusión constante. Podía escuchar el agua corriendo en el baño, las voces amortiguadas de Eric y Astrid, y luego ese silencio prolongado que se extendía mucho más allá de lo que cualquier rutina nocturna normal requeriría. Pero había algo más en la rutina de Eric que Carmen comenzó a notar con una inquietud creciente. Después del trabajo de día, Eric tenía un segundo trabajo como seguridad en un club nocturno. Salía de casa alrededor de las 9:30 de la noche y no regresaba hasta las 3 de la madrugada. Carmen, embarazada y a menudo con dificultades para dormir, pasaba esas noches completamente sola, escuchando cada ruido de la casa, sintiendo el peso de su aislamiento como una presión física en el pecho. Durante esas noches solitarias, Carmen se refugiaba en videos de YouTube sobre cuidado infantil. Veía tutoriales sobre cómo dar el primer baño a un recién nacido, cómo cuidar el cordón umbilical, técnicas de lactancia materna. Era su manera de prepararse para la maternidad
sin el apoyo que normalmente una mujer tendría de su madre, sus hermanas, sus amigas. Era educación maternal en la era digital, pero atravesada por una soledad que hacía que cada video se sintiera como un recordatorio de todo lo que le faltaba. Fue durante esas noches cuando Carmen comenzó a notar un patrón que la llenó de una inquietud que no sabía cómo nombrar. Algunas noches, cuando Eric no tenía que trabajar en el club, se quedaba en casa para sus rituales con Astrid. Carmen podía escuchar cuando terminaba la rutina del baño porque el sonido del agua se detenía, pero los ruidos desde la habitación de Astrid continuaban mucho más tiempo. A veces, cuando Carmen finalmente se quedaba dormida, se despertaba horas después, con el sonido de los pasos de Eric en el pasillo, dirigiéndose desde la habitación de la niña hacia su propio dormitorio. Carmen desarrolló el hábito de fingir que dormía cuando Eric finalmente llegaba a la cama. Escondía su teléfono bajo la almohada, se giraba hacia la pared, controlaba su respiración para parecer profundamente dormida. No quería confrontaciones nocturnas, no quería discusiones cuando ya se sentía tan vulnerable y agotada. Pero fue durante una de esas noches cuando Carmen experimentó algo que la perturbó de una manera que la perseguiría por el resto del embarazo. Eric había pasado lo que parecían horas en la habitación de Astrid. Carmen había estado viendo videos educativos, había intentado leer, había reorganizado mentalmente la habitación del bebé por 10ª vez. Finalmente, cuando el cansancio la venció, se acomodó en la cama y cerró los ojos. Fue despertada por el sonido de los pasos de Eric en el pasillo. El suelo de madera creaba pequeños crujidos que Carmen había aprendido a reconocer y pudo rastrear el movimiento de Eric desde la habitación de Astrid hasta su propio dormitorio. Se quedó inmóvil, fingiendo dormir, esperando que Eric simplemente se acostara y la dejara en paz. Pero lo que sucedió después la dejó helada. Eric se acostó detrás de ella y Carmen pudo sentir inmediatamente que algo estaba diferente. No había llegado a la cama como un esposo cansado después de un día largo. Había una intensidad en su presencia, una urgencia que Carmen no supo cómo interpretar. En cuestión de segundos, Eric comenzó a tocarla de una manera que no tenía nada que ver con afecto matrimonial o intimidad consensual. Carmen se sintió como un objeto, algo que estaba ahí para ser usado sin consideración por sus sentimientos, su comodidad o su estado físico. No había habido conversación, cortejo, ni siquiera un reconocimiento de que ella era una persona con sus propias necesidades y deseos. Eric simplemente asumió que tenía derecho a acceso físico inmediato. Lo que más perturbó a Carmen no fue solo la falta de consideración, sino la conexión temporal. Eric había pasado horas en la habitación de Astrid, haciendo lo que él llamaba masajes y rutinas nocturnas, y había llegado a su propia cama en un estado de excitación que no tenía explicación lógica si esas rutinas fueran realmente inocentes. Carmen empujó a Eric, se apartó, le dijo que no estaba interesada. «No soy un objeto», le dijo con una voz que temblaba de indignación y miedo. «Soy tu esposa, soy una persona. No puedes simplemente llegar aquí y asumir que estoy disponible para ti sin ningún tipo de conexión o consideración». Eric se puso furioso con el rechazo, pero su ira tenía una calidad extraña, como si Carmen hubiera interrumpido algo que él consideraba su derecho natural. No era la frustración normal de un esposo que había sido rechazado, era la rabia de alguien a quien le habían negado algo que consideraba suyo por derecho. Carmen, embarazada y físicamente vulnerable, se sentía atrapada de maneras que iban mucho más allá de su situación geográfica. Estaba atrapada en una casa con un hombre que parecía considerar su cuerpo como propiedad personal, atrapada en una dinámica familiar que no entendía completamente, pero que cada vez le parecía más siniestra. Y lo que más la aterrorizaba era la conexión que su mente no podía evitar hacer. ¿Qué estaba sucediendo realmente en esas sesiones prolongadas con Astrid? ¿Qué explicaba la intensidad física de Eric después de pasar horas detrás de una puerta cerrada con una niña de 7 años? Carmen intentó hablar con Eric sobre sus preocupaciones, pero cada conversación se convertía en una explosión de defensividad y agresión verbal. Cuando le preguntaba por qué Astrid necesitaba que la acompañaran al baño cuando tenía edad suficiente para ir sola,
Eric le gritaba que no entendía la relación especial que él tenía con su hija. Cuando sugería que tal vez Astrid podría beneficiarse de más independencia, Eric la acusaba de estar celosa de su hija. ¿Qué estás insinuando exactamente?, le gritó Eric durante una de esas confrontaciones. Su rostro se había puesto rojo, sus venas se marcaban en su cuello y había una agresividad en su postura que Carmen nunca había visto antes. ¿Qué tipo de persona piensas que soy?, Carmen retrocedió, asustada no solo por la intensidad de la reacción, sino por la naturaleza de la pregunta. Eric no estaba negando que hubiera algo inapropiado en su comportamiento. Estaba atacándola por atreverse a cuestionarlo. Durante esos meses finales del embarazo, Carmen comenzó a desarrollar lo que los psicólogos llamarían hipervigilancia. Se quedaba despierta por las noches, escuchando cada sonido que venía de la habitación de Astrid. Trataba de cronometrar cuánto tiempo pasaba Eric allí, de entender los patrones de ruido, de descifrar lo que realmente estaba sucediendo detrás de aquella puerta que siempre permanecía cerrada. Carmen también comenzó a observar más cuidadosamente a Astrid durante el día, buscando señales de lo que fuera que estuviera experimentando durante esas rutinas nocturnas. Pero Astrid era una niña que había aprendido a no hablar de cosas que los adultos no querían escuchar. Era silenciosa, obediente. Parecía llevar secretos que pesaban más de lo que cualquier niña de su edad debería cargar. Las conversaciones telefónicas con su madre en Madrid se convirtieron en el único alivio emocional de Carmen, pero incluso esas estaban limitadas por lo que podía expresar. Su madre era tradicional, religiosa, creía profundamente en la santidad del matrimonio. ¿Cómo podía Carmen explicar que sospechaba que su esposo tenía comportamientos preocupantes con su hija sin sonar paranoica o histérica? Carmen también mantenía contacto con Margareta, la dulce señora sueca que había sido como una madre adoptiva para ella. Margareta notaba la tristeza en la voz de Carmen, la forma en que evitaba hablar de su vida doméstica, la manera en que sonaba cada vez más aislada y deprimida. «Esto no es normal, querida», le decía Margareta con una gentileza que hacía que Carmen quisiera llorar. Una mujer embarazada debería estar rodeada de amor y apoyo, no sintiéndose sola y preocupada. Pero incluso con Margareta, Carmen se sentía incapaz de articular completamente sus sospechas. ¿Cómo puedes acusar a alguien de algo tan horrible basándote en instintos y patrones de comportamiento? ¿Cómo puedes arruinar una familia basándote en sospechas que no puedes probar? Mientras tanto, Eric continuaba comprando vestidos para Astrid, pidiéndole que los modelara para él, que desfilara por la sala como si fuera una pequeña modelo. Carmen observaba estas sesiones con una inquietud creciente, notando la forma en que Eric miraba a su hija, la intensidad de su atención, la manera en que sus ojos seguían cada movimiento de la niña. Eric tenía muy poca ropa para sí mismo, algunas camisas gastadas que Carmen había comenzado a reparar o reemplazar, pero gastaba dinero generoso en vestidos elaborados para Astrid. Era como si estuviera vistiendo a la niña para algún propósito específico, como si su apariencia fuera importante para él de maneras que Carmen no quería contemplar. La casa que Carmen había transformado con tanto amor, ahora se sentía como un teatro para actuaciones que ella no entendía completamente. Cada habitación que había limpiado y organizado parecía esconder secretos. Cada superficie que había pulido reflejaba una realidad distorsionada donde nada era lo que aparentaba ser. Y Carmen estaba a punto de traer 2 niñas más a ese ambiente. Durante las noches solitarias, cuando Eric trabajaba en el club y Carmen se quedaba sola con sus videos educativos y sus miedos crecientes, comenzó a preguntarse si estaba loca, si tal vez su embarazo la estaba haciendo paranoica, si tal vez estaba interpretando mal situaciones inocentes debido a su estado emocional vulnerable. Pero sus instintos maternales, que se habían vuelto más agudos con el embarazo, le decían que algo estaba terriblemente mal, que estaba viviendo en una casa donde los secretos más oscuros se escondían detrás de rutinas familiares aparentemente normales, que había caído en una trampa que se había cerrado tan gradualmente que no se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde para escapar. Lo que Carmen no sabía era que sus instintos estaban completamente justificados, que cada inquietud que sentía
Cada patrón preocupante que había notado, cada momento de incomodidad que había experimentado, era evidencia de una realidad que era aún peor de lo que su mente consciente se atrevía a contemplar. Y que las niñas que estaba a punto de traer al mundo se convertirían en las próximas víctimas de un sistema de abuso que había estado funcionando en silencio durante años, perfeccionado por alguien que había aprendido a normalizar lo inaceptable y a esconder lo monstruoso detrás de una fachada de respetabilidad paternal. Carmen estaba viviendo en una pesadilla, pero aún no había despertado completamente a la magnitud del horror que la rodeaba. Lo que Carmen experimentó durante los últimos meses de su embarazo era algo para lo cual no tenía palabras en aquel momento. En 2016, el mundo había avanzado tecnológicamente a una velocidad vertiginosa, pero muchas realidades emocionales y sociales seguían siendo tabúes que las mujeres no sabían cómo nombrar. Carmen era joven, estaba lejos de casa y no tenía el vocabulario ni el marco de referencia para entender que lo que estaba viviendo tenía un nombre específico: violencia. Para Carmen, Eric era su esposo, y en su mente, formada por generaciones de expectativas tradicionales sobre el matrimonio, existía una confusión sobre dónde terminaban los deberes matrimoniales y comenzaban los derechos personales. Cuando Eric llegaba a la cama después de sus prolongadas sesiones con Astrid, con una intensidad que no correspondía a ningún contexto matrimonial normal, Carmen sentía que algo estaba terriblemente mal, pero no sabía cómo categorizar esa sensación. Era físicamente más vulnerable debido al embarazo, emocionalmente aislada y completamente dependiente de Eric para todo. Cuando él se imponía sobre ella sin consideración por su comodidad o consentimiento, Carmen se resistía, pero sus recursos para defenderse eran limitados. Eric era más fuerte, más determinado, y tenía la ventaja psicológica de alguien que creía firmemente en su derecho a tomar lo que quería. Carmen se sintió reducida a un objeto, algo que existía para satisfacer necesidades que no entendía y que no compartía. No había romance, no había consideración, no había conexión emocional, solo una transacción física que la dejaba sintiéndose vacía y usada. Pero lo que más la perturbaba era la conexión temporal entre estas imposiciones y las horas que Eric pasaba con Astrid. Era un patrón que Carmen no podía ignorar, por más que tratara de encontrar explicaciones inocentes. ¿Qué estaba sucediendo en esas sesiones prolongadas que dejaba a Eric en ese estado particular de agitación? Fue durante una de esas noches cuando Carmen escuchó algo que la perseguiría por el resto de su vida. Eric había estado en la habitación de Astrid durante lo que parecían horas. Carmen estaba en su propia habitación, viendo videos educativos sobre cuidado infantil en su teléfono, cuando escuchó voces que venían del cuarto de la niña. Al principio eran solo murmullos, pero algo en el tono la alertó. Carmen se levantó silenciosamente de la cama y se acercó a la puerta de la habitación de Astrid. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser escuchado. Se quedó inmóvil junto a la puerta, conteniendo la respiración, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo al otro lado. Fue entonces cuando escuchó la voz de Eric, clara y distintiva. «Puedes hacer esto en la piel de papá, mira, no duele». Y luego, con un tono que Carmen nunca había escuchado antes, agregó: vamos a hacer... Las palabras se cortaron abruptamente, como si Eric hubiera cambiado de tema de repente. Carmen se quedó paralizada junto a la puerta, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Qué era lo que Astrid podía hacer en la piel de papá? ¿Por qué Eric tenía que asegurarle que no dolería? Carmen sabía que debería abrir la puerta. Sabía que debería confrontar lo que fuera que estuviera sucediendo, pero algo en su estado emocional y físico la paralizó. Estaba embarazada, vulnerable, sola en un país extranjero, dependiente de Eric para todo. La perspectiva de confrontar una realidad que podría destruir la poca estabilidad que tenía la aterrorizaba. Más tarde, Carmen se odiaría por esa hesitación. Se preguntaría una y otra vez qué habría encontrado si hubiera tenido el valor de abrir esa puerta. Pero en aquel momento, en aquella casa oscura, con su bebé creciendo dentro de ella y ningún lugar al cual ir, la parálisis ganó. Se quedó escuchando hasta que las voces se calmaron.
hasta que pudo escuchar que Eric estaba poniendo a Astrid en la cama. Luego regresó silenciosamente a su propia habitación, pero no pudo dormir el resto de la noche. Las palabras de Eric se repetían en su mente como un disco roto. Puedes hacer esto en la piel de papá, no duele. Pero hubo otra ocasión que Carmen no pudo ignorar. Una noche, ya muy tarde, Carmen fue despertada por ruidos que venían del baño principal. Se levantó desorientada por el sueño y encontró a Eric dando un baño a Astrid en la ducha. Lo que la alarmó no fue el baño en sí, sino las quejas de la niña. Astrid estaba diciendo que algo le dolía, apuntando a partes de su cuerpo que Carmen prefería no especificar. Eric estaba lavándola con una atención particular, usando el chorro directo de la ducha en áreas que preocuparon profundamente a Carmen. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen, tratando de mantener su voz calmada a pesar de la alarma que sentía. Eric explicó casualmente que Astrid había tenido problemas después de ir al baño, que no se había limpiado apropiadamente, que era normal en niñas de su edad. Su explicación sonaba razonable en la superficie, pero algo en la situación completa no cuadraba para Carmen. Cuando Eric salió momentáneamente del baño para buscar una toalla, Carmen se acercó a Astrid. La niña tenía la cabeza gacha, parecía incómoda y retraída. En un impulso, Carmen le preguntó en voz muy baja, ¿Papá te tocó aquí? Astrid no respondió. No asintió ni negó. Simplemente mantuvo la cabeza baja, como si la pregunta la hubiera puesto en una posición imposible. Cuando Eric regresó, Carmen tomó la mano de Astrid en la suya, sintiendo el peso de secretos que no sabía cómo desentrañar. Estos incidentes se acumularon en la mente de Carmen como piezas de un rompecabezas que no quería completar. Pero había más señales, más momentos que la inquietaban profundamente. Un día, cuando estaban en la farmacia comprando suministros para el bebé que estaba por nacer, Astrid se acercó a ellos con una expresión que Carmen reconoció como vergüenza o incomodidad. Con la cabeza gacha, la niña pidió si podía comprar algodón. ¿Para qué necesitas algodón?, preguntó Eric con una casualidad que contrastaba con la obviedad de que Astrid estaba buscando una solución a algún problema. La respuesta de Astrid dejó a Carmen helada. Para que pares de lamer mi oreja. Puedo limpiar mi oreja sola. Eric descartó el comentario inmediatamente, diciendo que la niña estaba diciendo tonterías, cambiando de tema y alejándose como si nada hubiera pasado. Pero Carmen se quedó ahí parada, procesando lo que había escuchado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué una niña de 7 años necesitaría pedir específicamente que su padre dejara de lamer su oreja? Carmen intentó cuestionar a Eric sobre el comentario, pero él se puso defensivo inmediatamente, minimizando lo que Astrid había dicho y haciendo que Carmen se sintiera como si estuviera exagerando algo inocente. En noviembre nació Ana, la primera hija de Carmen. Durante las semanas posteriores al parto, Carmen se encontró completamente absorbida en los cuidados del recién nacido, la lactancia, los cambios de pañal, las noches sin dormir que vienen con un bebé nuevo, que era un periodo de agotamiento total, pero también de una alegría que Carmen no había experimentado nunca antes. El nacimiento de Ana también cambió temporalmente la dinámica de la casa. Astrid comenzó a pasar más tiempo en casa de su abuela, ya que ahora había un bebé que requería atención constante. Eric parecía más centrado en su papel de padre nuevo, y por un periodo, las rutinas nocturnas inquietantes que tanto habían preocupado a Carmen se volvieron menos frecuentes. Pero había algo que había herido profundamente a Carmen durante los meses previos al nacimiento de Ana, algo que revelaba mucho sobre las prioridades de Eric. A pesar de estar en el 8º mes de embarazo, Carmen y Eric no habían comprado absolutamente nada para el bebé que estaba por nacer. No había ropita, no había mantas, no había biberones, no había nada que indicara que una nueva vida estaba a punto de llegar a esa casa. Mientras tanto, Eric continuaba gastando dinero generosamente en vestidos elegantes para Astrid, pidiéndole que desfilara para él, tratándola como si fuera su pequeña modelo personal. La disparidad era tan evidente que Carmen se sentía profundamente herida. ¿Cómo era posible que Eric fuera tan atento a las necesidades y deseos de su hija mayor, pero completamente indiferente a los preparativos para su propio hijo que estaba por nacer? Carmen habló con su madre en Madrid sobre esta situación.
expresando su tristeza y preocupación. Su madre, comprendiendo la angustia de su hija, le envió dinero desde España para que pudiera comprar lo esencial para el bebé. Era un gesto de amor maternal que Carmen necesitaba desesperadamente, pero que también subrayaba cuán sola estaba en su matrimonio. Margareta, la dulce señora sueca que había sido como una madre adoptiva para Carmen, también notó la situación. La invitó a pasar unos días en su casa y cuando Carmen llegó, tenía preparada una sorpresa que la hizo llorar de emoción. Margareta había conseguido una caja de bebé completa, llena de ropitas pequeñas, mantas suaves, productos para el cuidado del recién nacido, todo lo esencial que Carmen necesitaba, pero que Eric no había proporcionado. Era la primera vez durante todo el embarazo que Carmen sostuvo ropita de bebé en sus manos, la primera vez que se sintió realmente preparada para la llegada de su hija. Margareta también llevó a Carmen de compras con el dinero que su madre había enviado. Compraron más ropa para el bebé, productos de cuidado personal, pequeños juguetes. Luego se sentaron a tomar té en una cafetería elegante, conversando sobre la maternidad, sobre los sueños de Carmen a su hija, sobre el futuro. Fue el único día verdaderamente feliz que Carmen tuvo durante todo su embarazo. Se sintió cuidada, apoyada, emocionalmente conectada con alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Margareta la trató como merecía ser tratada, como una mujer que estaba a punto de convertirse en madre, como alguien digno de celebración y apoyo. Carmen pasó 2 días en casa de Margareta, durmiendo en una cama cómoda, comiendo comida preparada con amor, sintiendo por primera vez en meses que no estaba completamente sola en el mundo. Pero cuando Eric se enteró de lo que Carmen estaba haciendo, su reacción fue explosiva. Llegó a casa de Margareta con una agresividad que asustó a ambas mujeres. No gritó, pero había una intensidad en su presencia que era inequívocamente amenazante. Margareta trató de explicar que solo había estado cuidando de Carmen, que una mujer embarazada merecía ser mimada y apoyada, que era natural que necesitara compañía femenina durante ese periodo tan importante. Pero Eric no estaba interesado en explicaciones. Su mensaje era claro: Carmen le pertenecía a él, y él decidiría cuándo y dónde podía ir, con quién podía pasar tiempo, qué tipo de experiencias podía tener. Ella decide por sí misma, le dijo a Margareta con una frialdad que la dejó sin palabras. Carmen se encontró en la posición imposible de tener que elegir entre la única fuente de apoyo emocional que tenía y mantener la paz en su matrimonio. Con un bebé por nacer y ningún lugar al cual ir, eligió regresar a casa con Eric. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Eric no le gritó a Carmen, pero su desaprobación era palpable. Le había quedado claro que no toleraría que ella tuviera experiencias positivas sin él, que no permitiría que desarrollara relaciones que pudieran darle perspectiva sobre lo anormal que era su situación doméstica. Para cuando Ana nació, Carmen había aprendido una lección cruel. En el mundo de Eric, ella podía tener solo la felicidad que él decidiera permitirle. Cualquier alegría que encontrara fuera de su control sería vista como una traición que necesitaba ser corregida. Lo que Carmen no entendía completamente en aquel momento era que estaba viviendo un ejemplo perfecto de control coercitivo. Eric no necesitaba encerrarla físicamente. Había creado un sistema psicológico donde Carmen sabía instintivamente que cualquier intento de buscar apoyo o felicidad independiente sería castigado. Y ahora, con Ana en sus brazos, Carmen tenía aún menos opciones que antes. No era solo su propia libertad lo que estaba en juego, era el bienestar de su hija. Eric lo sabía, y Carmen lo sabía también. El patrón estaba establecido. Carmen había aprendido a mantener sus preocupaciones para sí misma, a no hacer demasiadas preguntas, a no buscar demasiado apoyo externo. Había aprendido que en el mundo de Eric, la supervivencia dependía de no ver demasiado claramente, no hablar demasiado honestamente, no actuar demasiado independientemente. Y con 2 niñas ahora en aquella casa, las apuestas nunca habían sido más altas. Carmen llevaba consigo el peso de secretos que no sabía cómo nombrar, en una época donde las mujeres aún no tenían el vocabulario para describir realidades que hoy reconocemos con claridad.
Era 2017, apenas 6 años atrás, pero el mundo había evolucionado de maneras que Carmen no podía haber imaginado en aquel momento. Las conversaciones sobre consentimiento, sobre violencia doméstica, sobre señales de alerta en relaciones familiares, estaban apenas comenzando a emerger en el discurso público. Carmen no tenía las herramientas lingüísticas ni el marco de referencia para entender completamente lo que estaba viviendo. Además, cargaba con las enseñanzas de su infancia, una madre religiosa que creía firmemente en la santidad del matrimonio, la idea de que los problemas matrimoniales se resuelven con paciencia y dedicación, la expectativa de que una buena esposa encuentra maneras de hacer que las cosas funcionen. Carmen quería creer que su matrimonio podía salvarse, que Eric podía cambiar, que ella podía encontrar la clave para transformar su hogar en el lugar seguro y amoroso que había soñado. Pero los comportamientos que observaba eran demasiado consistentes, demasiado específicos, demasiado inquietantes para ignorarlos completamente. Y Carmen se encontraba en la posición imposible de una mujer que ve señales de peligro, pero no tiene evidencia concreta, que siente que algo está terriblemente mal, pero no sabe cómo probarlo o reportarlo. ¿Cómo explicas a las autoridades que tu esposo sale de la habitación de una niña en un estado particular de agitación? ¿Cómo describes patrones de comportamiento que son inquietantes, pero que podrían tener explicaciones inocentes? ¿Cómo acusas a alguien de algo tan horrible basándote en instintos y observaciones fragmentarias? Carmen sabía que, incluso hoy en día, con toda la evidencia que eventualmente reuniría, la batalla legal sería monumentalmente difícil. En 2017, con solo sospechas y observaciones, habría sido prácticamente imposible. Después del nacimiento de Ana, hubo un periodo de relativa calma en la casa. Carmen se sumergió completamente en la maternidad, aprendiendo cada aspecto del cuidado infantil a través de videos de YouTube. No tenía a su madre cerca, ni cuñadas, ni amigas que la guiaran a través de esos primeros meses cruciales. Era ella y Ana, aprendiendo juntas, creando un vínculo que se fortalecía por la intensidad de su aislamiento. Eric parecía más relajado durante este periodo, tal vez porque tenía menos oportunidades para los comportamientos que tanto preocupaban a Carmen. Astrid pasaba más tiempo en casa de su abuela, ya que ahora había un bebé que requería atención constante. Eric trabajaba durante el día y Carmen había creado rutinas que la mantenían ocupada y a Ana protegida. Pero cuando Ana comenzó a crecer, cuando ya tenía más de un año y empezaba a ser más independiente, Carmen notó que Eric comenzaba a mostrar patrones de comportamiento que la alarmaron profundamente. Eric desarrolló lo que Carmen solo podía describir como una obsesión con los cambios de pañal de Ana. Era extraño porque, tradicionalmente, los cambios de pañal no son actividades que la mayoría de los padres busquen activamente. Son necesarios, pero no son momentos que típicamente generen entusiasmo. Sin embargo, Eric llegaba a casa del trabajo y antes de saludar apropiadamente a Carmen o de preguntar cómo había sido su día, inmediatamente buscaba a Ana. ¿Cómo está Ana?, preguntaba con una energía particular. Vamos a cambiar ese pañal. Y se dirigía directamente al segundo piso, cargando a Ana hacia la habitación donde estaba el cambiador. Carmen comenzó a notar que estas sesiones se extendían mucho más tiempo de lo que cualquier cambio de pañal requeriría. Podía escuchar a Eric hablando con Ana, pero los ruidos eran inconsistentes. A veces había silencios prolongados que la inquietaban. Como había aprendido a hacer con las rutinas nocturnas de Astrid, Carmen desarrolló el hábito de encontrar excusas para subir al segundo piso durante estos momentos. Fingía que necesitaba buscar algo del cuarto de Ana, o que tenía que llevar ropa limpia al armario. Fue durante una de estas incursiones accidentales cuando Carmen vio algo que la perturbó de una manera que la perseguiría para siempre. Se acercó silenciosamente a la puerta de la habitación de Ana, que estaba ligeramente entreabierta. Eric estaba de espaldas a la puerta, inclinado sobre el cambiador donde Ana estaba acostada sin pañal. Carmen pudo ver que la cabeza de Eric estaba en una posición que no correspondía a ninguna actividad normal de cambio de pañal. Cuando Carmen empujó la puerta para abrirla completamente, Eric se enderezó rápidamente, como si hubiera sido sorprendido en algo que no debería estar haciendo.
Inmediatamente comenzó a hacer ruidos exagerados, soplando en la barriguita de Ana, haciéndola reír, creando la ilusión de que había estado jugando inocentemente con la bebé todo el tiempo. Pero Carmen había notado algo crucial. Antes de que ella abriera la puerta, no había escuchado ningún ruido de juego. No había escuchado la risa de Ana ni los sonidos típicos de interacción padre-hija. Había habido silencio. ¿Por qué tardas tanto?, preguntó Carmen tratando de mantener su voz neutral. ¿Por qué Ana aún no tiene pañal? Eric respondió casualmente que había estado jugando con Ana, que era importante tener momentos de conexión con los bebés, que Carmen estaba exagerando el tiempo que había pasado. Pero había algo en su comportamiento, una defensividad inmediata que confirmó las sospechas de Carmen. Esa noche, Carmen llamó a su madre en Madrid. Con palabras cuidadosas, describió los patrones que había estado observando, su creciente preocupación sobre las rutinas de Eric con las niñas. Su madre le dio un consejo que parecía simple, pero que reveló una comprensión intuitiva de la situación. Asegúrate de que cuando Eric llegue a casa, Ana ya esté completamente limpia y cambiada. No le des oportunidades para esos momentos a solas. Carmen comenzó a implementar esta estrategia inmediatamente. Monitoreaba el horario de Eric y aproximadamente media hora antes de que llegara a casa, bañaba y cambiaba a Ana, asegurándose de que no hubiera ninguna razón legítima para que Eric necesitara llevarla al cambiador. La reacción de Eric a esta nueva rutina fue reveladora. Llegaba a casa y, como de costumbre, inmediatamente preguntaba por Ana y anunciaba que era hora de cambiar su pañal. Pero Carmen, con Ana limpia y recién cambiada en sus brazos, podía responder honestamente que no era necesario. Eric revisaba el pañal de Ana de todas maneras, como si no pudiera creer que no hubiera una razón para llevarla al cambiador. Su frustración era palpable cuando se daba cuenta de que Carmen había eliminado efectivamente su oportunidad de estar a solas con la bebé. Fue durante este periodo cuando Carmen hizo otro descubrimiento que cambiaría todo nuevamente. Estaba embarazada de su segunda hija. El embarazo de Sofía había ocurrido durante el periodo relativamente tranquilo que siguió al nacimiento de Ana, cuando Carmen había comenzado a sentir que tal vez podía construir una vida estable en Suecia. Ana tenía alrededor de 1 año, cuando Carmen descubrió que estaba esperando otro bebé. Durante este periodo más calmado, Carmen había comenzado a salir más de la casa. El gobierno sueco proporcionaba beneficios automáticos para familias con niños, un apoyo económico semanal que reconocía la importancia de la crianza infantil para la sociedad. Con este ingreso independiente, por primera vez desde que había llegado a Suecia, Carmen tenía un poco de autonomía financiera. Comenzó a explorar Malmö con Ana en su cochecito, descubriendo cafeterías donde podía tomar té mientras Ana dormía, parques donde podía sentarse en bancos y sentir el sol en su rostro. Más importante aún, descubrió que había una pequeña comunidad de brasileños en la ciudad. Había una tienda brasileña donde vendían productos familiares, frijoles negros, coxiñas, ingredientes para comidas que Carmen recordaba de su infancia en Madrid, pero que tenían raíces brasileñas. Para Carmen, que había estado viviendo en aislamiento lingüístico durante años, poder hablar portugués nuevamente se sentía como respirar después de estar bajo el agua. Los propietarios de la tienda eran amables, curiosos sobre su historia, comprensivos sobre los desafíos de vivir lejos de casa. Carmen comenzó a visitarlos regularmente, llevando a Ana, disfrutando de conversaciones simples sobre comida, sobre Brasil, sobre la experiencia de criar niños en un país extranjero. Fue a través de esta pequeña comunidad que Carmen organizó la primera celebración real del primer cumpleaños de Ana. Las fiestas de cumpleaños suecas, había descubierto, eran eventos sorprendentemente sobrios. Sombreros de papel, una canción rápida, tal vez un pastel. Carmen quería algo más alegre, más cálido, más parecido a las celebraciones familiares que recordaba de su propia infancia. Con la ayuda de sus nuevos amigos brasileños, Carmen organizó una pequeña fiesta que tenía la música, la comida y la energía que ella asociaba con las verdaderas celebraciones familiares. Era la primera vez en años que se sentía conectada con una comunidad, la primera vez que Ana estaba rodeada de adultos que genuinamente se alegraban de conocerla.
Eric toleró estas conexiones sociales, pero Carmen podía sentir su desaprobación. No le prohibía directamente que visitara la tienda brasileña o que mantuviera esas amistades, pero había comentarios sutiles, preguntas sobre por qué necesitaba pasar tanto tiempo fuera de casa, sugerencias de que Ana estaría mejor en un ambiente más controlado. Carmen se encontró nuevamente caminando sobre vidrio roto, tratando de mantener estas pequeñas conexiones sociales sin provocar el tipo de explosión que había experimentado cuando Margareta había tratado de cuidarla durante su primer embarazo. Pero ahora, con un segundo embarazo confirmado y los patrones preocupantes de Eric volviéndose más evidentes, Carmen sabía que se enfrentaba a decisiones que serían aún más complicadas que antes. Tenía una hija de 1 año que proteger, un bebé en camino y un esposo cuyo comportamiento la llenaba de una inquietud que crecía cada día. Sus nuevas amistades brasileñas le ofrecían una ventana a lo que podría ser una vida normal, pero también le recordaban cuán anormal se había vuelto su situación doméstica. Carmen estaba comenzando a entender que tal vez había llegado el momento de tomar decisiones que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Decisiones sobre el futuro de sus hijas, sobre su propia seguridad, sobre si podía seguir viviendo en una casa donde sus instintos maternales gritaban constantemente que algo estaba terriblemente mal. Pero tomar esas decisiones requeriría un coraje que Carmen aún estaba tratando de encontrar y recursos que aún no tenía completamente claros. Lo que no sabía era que el tiempo para esas decisiones se estaba agotando más rápidamente de lo que imaginaba. La fiesta del primer cumpleaños de Ana se convirtió en uno de los pocos momentos genuinamente felices que Carmen había experimentado desde su llegada a Suecia. Las celebraciones infantiles suecas eran eventos sorprendentemente sobrios para alguien criada en la cultura española. Gorritos de papel, una canción rápida, un pastel sencillo. Carmen anhelaba algo más vibrante, más cálido, más parecido a las celebraciones familiares que recordaba de su infancia. Cuando los brasileños de la tienda le contaron sobre una mujer que organizaba fiestas al estilo brasileño, Carmen supo inmediatamente que quería algo especial para Ana. La fiesta tuvo un tema de Blancanieves, perfecto para Ana con su piel clara y cabello oscuro. Carmen había pedido a su familia en Madrid que le enviaran un vestido especial y durante semanas se dedicó a planificar cada detalle. Era la primera vez en años que se sentía realmente emocionada por algo. La primera vez que podía concentrarse en crear alegría pura en lugar de navegar constantemente alrededor de tensiones y preocupaciones. Eric no mostraba mucho entusiasmo por la celebración, pero tampoco se opuso activamente. Carmen sospechaba que su tolerancia tenía más que ver con el hecho de que ella estaba usando el beneficio gubernamental para pagarlo, dinero que técnicamente no dependía de él, que con cualquier deseo genuino de celebrar a Ana. La fiesta fue un éxito. Ana, vestida como una pequeña Blancanieves, irradiaba felicidad mientras los invitados brasileños llenaban la casa con música, risas y el tipo de energía festiva que Carmen había extrañado desesperadamente. Por unas horas, su hogar se sintió como debería sentirse, lleno de amor, alegría y comunidad. Pero más importante para Carmen era lo que la fiesta representaba, una declaración de que Ana merecía celebración, atención y alegría. Era un recordatorio de que a pesar de todas las complejidades y preocupaciones que rodeaban su vida familiar, su hija era una luz pura que merecía todo lo bueno que el mundo pudiera ofrecer. Fue durante este periodo cuando Carmen desarrolló una estrategia de supervivencia que la ayudaría a navegar los meses siguientes. Usar a Ana como lo que ella llamaba su escudo protector. Ana seguía siendo amamantada y tenía el hábito de despertarse varias veces durante la noche para alimentarse. En lugar de intentar entrenarla para que durmiera toda la noche en su propia cuna, Carmen comenzó a permitir que Ana durmiera en la cama matrimonial con ella. Oficialmente era por conveniencia. Si Ana estaba en la cama, Carmen podía amamantarla sin levantarse completamente y ambas podían volver a dormir más fácilmente. Pero Carmen sabía que había otra razón más profunda para esta disposición. Con Ana durmiendo entre ella y Eric,
Carmen tenía una barrera física y emocional que la protegía de las imposiciones no deseadas de su esposo. Cuando Eric llegaba a la cama con expectativas que Carmen no compartía, ella podía señalar a la bebé dormida y explicar que no quería disturbar su sueño. Era una estrategia que funcionaba la mayoría de las veces, pero que también creaba una dinámica extraña en el hogar. Carmen se estaba refugiando detrás de su propia hija, usando las necesidades legítimas de Ana como protección contra comportamientos que no sabía cómo confrontar directamente. Durante este periodo, Carmen y Eric hicieron un viaje para visitar a Margareta, quien había perdido recientemente a su esposo. Carmen había insistido en la visita, sintiendo que necesitaba mantener esa conexión con la única figura maternal que tenía en Suecia. Se quedaron en un hotel y Carmen había asumido que Ana dormiría con ella como de costumbre. Pero cuando llegaron a la habitación, el personal del hotel había proporcionado una cuna para bebés y Eric inmediatamente colocó a Ana allí. Para sorpresa de Carmen, Ana se quedó dormida en la cuna sin protesta, tal vez agotada por el viaje. Carmen se encontró sin su escudo habitual y Eric lo notó inmediatamente. Carmen intentó todas las tácticas dilatorias que pudo imaginar. Se quedó en el baño durante mucho tiempo, lavándose el cabello, aplicándose cremas, cualquier cosa para darle tiempo a Eric de quedarse dormido. Eric típicamente se dormía rápidamente y profundamente, y Carmen esperaba que si podía extender su rutina nocturna lo suficiente, podría evitar la confrontación que sabía que venía. Pero cuando finalmente salió del baño y se acostó, Eric se despertó. Lo que siguió fue una experiencia que Carmen describiría más tarde como la confirmación de que su matrimonio había cruzado líneas que no deberían haberse cruzado jamás. Eric no aceptó el no de Carmen. No hubo discusión, no hubo negociación, no hubo consideración por sus sentimientos o su comodidad. Lo que Carmen experimentó esa noche la dejó sintiéndose no como una esposa, sino como algo que Eric creía que tenía derecho a usar según su voluntad. Regresaron a casa en silencio, y Carmen se sumergió aún más profundamente en su papel de madre protectora. Pero el incidente del hotel había clarificado algo para ella. No importaba cuánto tratara de manejar o controlar la situación. Eric creía fundamentalmente que tenía derechos sobre ella que trascendían su consentimiento o comodidad. Fue poco después de este viaje cuando Carmen comenzó a experimentar dolores abdominales severos. Una amiga brasileña estaba visitándola cuando el dolor se volvió insoportable y Carmen terminó en el hospital, donde los médicos descubrieron quistes y miomas. Pero también descubrieron algo más. Carmen estaba embarazada nuevamente. Sofía había sido concebida durante aquel periodo relativamente tranquilo, cuando Carmen había estado construyendo su pequeña comunidad brasileña y disfrutando de algo parecido a la normalidad. Pero ahora, con Ana apenas caminando y Carmen enfrentando otro embarazo, las dinámicas de la casa se volvían cada vez más complejas. Fue durante este segundo embarazo cuando los comportamientos de Eric con Ana se volvieron imposibles de ignorar. Carmen había implementado la estrategia que su madre había sugerido: asegurarse de que Ana estuviera siempre limpia y cambiada antes de que Eric llegara a casa. Pero Eric parecía decidido a encontrar razones para llevar a Ana al cambiador, independientemente del estado real de su pañal. Llegaba a casa del trabajo y, sin siquiera verificar si Ana necesitaba ser cambiada, anunciaba que era hora de un cambio de pañal. Carmen, que acababa de cambiar a Ana una hora antes, podía responder honestamente que no era necesario, pero Eric insistía en revisar personalmente, como si no pudiera confiar en la evaluación de Carmen. Su frustración cuando descubría que Ana efectivamente no necesitaba ser cambiada era palpable. Era como si Carmen hubiera interferido con algo que él consideraba su derecho, algo que había estado esperando durante todo el día. Carmen comenzó a cuestionar estos comportamientos más directamente. ¿Por qué quieres cambiar su pañal si ni siquiera has verificado si lo necesita?, le preguntó. ¿Por qué es tan importante para ti hacer esto específicamente? Las respuestas de Eric eran vagas y defensivas. Hablaba sobre la importancia de la participación paternal, sobre querer estar involucrado en el cuidado de Ana, sobre cómo Carmen no entendía su deseo de conectar con su hija. Pero Carmen notaba que Eric
no mostraba el mismo entusiasmo por otras actividades de cuidado infantil. Alimentar a Ana, bañarla en circunstancias normales, jugar con ella, leerle cuentos. Su interés parecía concentrarse específicamente en situaciones que involucraban desvestirla. Durante este periodo, Carmen también comenzó a hablar más con sus vecinos. La mujer que vivía al lado tenía niños y había observado a la familia de Eric durante años. Sus comentarios fueron reveladores. Siempre pensé que era extraño, le confió a Carmen. La casa siempre está cerrada, nunca reciben visitas, nunca he visto a la familia extendida. En todos los años que ha vivido aquí, tal vez he visto a sus padres 2 veces. Carmen se dio cuenta de que esta observación era precisa. Durante todo su tiempo con Eric, había conocido a sus padres solo en un par de ocasiones breves. Venían de visita, se sentaban por 10 minutos, tomaban té y se iban. No había calidez, no había conversaciones profundas, no había el tipo de conexión familiar que Carmen había esperado encontrar. Eric vivía en un aislamiento que parecía deliberado, y ahora Carmen y sus hijas estaban atrapadas en esa misma burbuja. Mientras Carmen procesaba estas realizaciones, también estaba lidiando con la realidad práctica de estar embarazada nuevamente. Tenía una niña pequeña que proteger, otro bebé en camino y un esposo cuyo comportamiento la llenaba de alarma creciente. Fue durante este periodo cuando Carmen comenzó a pensar seriamente en el divorcio. Pero cada vez que consideraba esa opción, se enfrentaba a un dilema que la paralizaba. ¿Cómo podía proteger a sus hijas si se divorciaba? En Suecia, como en la mayoría de los países, el divorcio típicamente resultaba en arreglos de custodia compartida. Eso significaría que Ana y eventualmente Sofía pasarían tiempo a solas con Eric, sin la supervisión de Carmen. La idea de entregar a sus hijas para visitas no supervisadas con un hombre cuyo comportamiento la preocupaba profundamente era aterrorizante. Carmen se encontraba atrapada en una paradoja cruel. Mientras viviera con Eric, podía supervisar sus interacciones con las niñas y protegerlas hasta cierto punto, pero si se divorciaba, perdería esa capacidad de supervisión y potentially expondrían a sus hijas a exactamente los comportamientos que tanto la preocupaban. Era el tipo de dilema que enfrentan muchas madres en situaciones similares. La certeza de que algo está mal, combinada con la terrible incertidumbre de si actuar sobre esas preocupaciones podría hacer que las cosas empeoren para los niños involucrados. Carmen sabía que necesitaba un plan. Necesitaba una manera de salir de la situación que no pusiera a Ana y Sofía en mayor riesgo. Pero desarrollar ese plan requeriría recursos, evidencia y un tipo de coraje que Carmen aún estaba tratando de cultivar. Mientras tanto, cada día en esa casa significaba más observación, más vigilancia, más preguntas sin respuestas sobre qué estaba sucediendo realmente cuando las puertas se cerraban y Carmen no podía ver lo que pasaba al otro lado. El reloj estaba corriendo y Carmen sabía que el tiempo para tomar decisiones se estaba agotando más rápido de lo que había esperado. Carmen sabía que se encontraba en una situación que no tenía precedentes en su experiencia vital, ni vocabulario adecuado para describir completamente. En el mundo de hoy, las redes sociales y la conectividad instantánea han hecho que ciertos temas salgan a la luz con mayor frecuencia. Pero en 2017, Carmen vivía en un silencio que se sentía absoluto. Las preocupaciones que la mantenían despierta por las noches eran cosas que las mujeres apenas comenzaban a poder nombrar públicamente, realidades que existían en las sombras de hogares que parecían normales desde el exterior. Carmen comenzó a desarrollar planes de escape que rayaban en la desesperación. Habló con su madre sobre la posibilidad de mudarse a Portugal, donde tal vez Eric no tendría acceso fácil a las niñas. Consideró escenarios donde podría crear distancia geográfica suficiente para proteger a Ana y Sofía de visitas no supervisadas, pero cada plan que desarrollaba se estrellaba contra la misma realidad cruel. Sin evidencia concreta, cualquier intento de alejar a las niñas de Eric podría resultar en que ella perdiera la custodia completamente. Era una trampa kafkiana. Para proteger a sus hijas, necesitaba evidencia de que estaban en peligro.
Pero obtener esa evidencia significaría potencialmente permitir que algo terrible sucediera primero. Y si permitía que algo sucediera para documentarlo, podría ser acusada de negligencia por no haber actuado antes. Carmen llegó al punto de comprar una cámara pequeña. La dirigió de tal manera que pareciera estar enfocada hacia la propiedad de los vecinos, pero que en realidad pudiera capturar actividad en la habitación de Ana. Pero la cámara requería estar conectada a la corriente constantemente. Tenía una luz roja que parpadeaba, y Carmen vivía con terror constante de que Eric la descubriera. La idea de tener que grabar algo horrible para probar que estaba sucediendo la atormentaba. ¿Qué tipo de madre tiene que esperar a que su hija sea lastimada para poder protegerla? ¿Qué tipo de sistema legal requiere evidencia de trauma antes de permitir protección? Carmen se quedó paralizada entre opciones imposibles, cada una con consecuencias potencialmente catastróficas para las vidas de Ana y Sofía. Fue durante una de esas noches de insomnio y vigilancia constante cuando sucedió lo que cambiaría todo para siempre. Eric trabajaba hasta tarde en el club nocturno y típicamente regresaba a casa alrededor de las 3 de la madrugada. Carmen había aprendido a quedarse medio despierta durante esas horas, atenta a cualquier sonido inusual en la casa. Esa noche fue despertada por algo que nunca había escuchado antes. Ana gritando. Ana era una niña tranquila, adaptable, que rara vez lloraba sin razón. Si se despertaba durante la noche, típicamente venía silenciosamente al cuarto de Carmen o simplemente se quedaba en su cama esperando. Los gritos que Carmen escuchó no eran de una niña que había tenido una pesadilla o que necesitaba agua. Eran gritos de terror absoluto. Carmen saltó de la cama y corrió hacia la habitación de Ana. Lo que encontró cuando abrió la puerta confirmaría todas sus peores sospechas y temores. La habitación estaba a oscuras, pero Carmen pudo distinguir suficientes detalles para entender que había interrumpido algo que nunca debería haber estado sucediendo. Eric estaba en la habitación, en un estado y una posición que no tenían explicación inocente. Ana estaba en una situación que inmediatamente activó todos los instintos protectores de Carmen. «Sal del cuarto. Ahora», le dijo Carmen a Eric con una voz que no reconoció como propia. Carmen tomó a Ana en sus brazos y la niña lloró de una manera que Carmen nunca había escuchado antes. No era el llanto de un niño con sueño o con hambre. Era el llanto de alguien que había experimentado algo que no tenía palabras para describir, algo que la había aterrorizado de maneras que su mente de 2 años no podía procesar. Cuando Carmen examinó a Ana, buscando señales de lo que había sucedido, encontró inconsistencias en la historia que Eric comenzó a construir inmediatamente. La ropa de Ana había sido cambiada, pero la ropa original estaba completamente seca, contradiciendo las explicaciones de Eric sobre accidentes con agua. El pañal de Ana había sido cambiado, pero el pañal anterior no mostraba signos de haber sido usado. Cada detalle que Carmen examinaba revelaba más inconsistencias, más evidencia de que lo que había presenciado no tenía explicación inocente. Eric se puso inmediatamente defensivo, luego agresivo. Su tamaño físico, su voz elevada, la forma en que se cernía sobre Carmen mientras ella sostenía a Ana, todo estaba diseñado para intimidar, para hacer que Carmen cuestionara lo que había visto con sus propios ojos. «¿Qué estás insinuando exactamente?», le gritó Eric, usando las mismas tácticas que había empleado cada vez que Carmen había cuestionado sus comportamientos anteriormente. Pero esta vez era diferente. Esta vez Carmen había visto demasiado para que la intimidación funcionara. Esta vez tenía evidencia, no solo sospechas. Carmen cargó a Ana y se alejó de Eric, llevando a la niña a una zona segura de la casa. Ana siguió llorando con esa intensidad desesperada que rompe el corazón de cualquier madre, aferrándose a Carmen como si entendiera instintivamente que su madre era su única protección en ese momento. Carmen sabía que había llegado el momento que había estado temiendo y anticipando durante meses. Ya no podía seguir viviendo en la negación, esperando que sus sospechas fueran infundadas. Ya no podía seguir tratando de manejar una situación que claramente estaba fuera de control. Tenía que tomar decisiones que cambiarían todo, y tenía que tomarlas inmediatamente. Pero también sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían no solo su futuro,
sino el futuro y la seguridad de Ana y Sofía. Una acción incorrecta, una palabra mal elegida, un movimiento estratégico equivocado, y podría perder a sus hijas para siempre. Carmen se quedó despierta el resto de esa noche, sosteniendo a Ana, planificando los próximos pasos que tomaría, sabiendo que finalmente había llegado el momento de la verdad que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Ya no se trataba de sospechas o instintos maternales o señales de alarma. Se trataba de una realidad que había presenciado con sus propios ojos y que no podía negar, ignorar o racionalizar. El tiempo de la vigilancia silenciosa había terminado. Había comenzado el tiempo de la acción decisiva. Lo que Carmen no sabía era que los próximos días la llevarían a través de una pesadilla legal, emocional y burocrática que la perseguiría durante años. No sabía que proteger a sus hijas requeriría sacrificios que ni siquiera había imaginado, que la llevaría a países extraños, que la separaría de todo lo que conocía. Pero en ese momento, sosteniendo a Ana mientras la niña finalmente se calmaba en sus brazos, Carmen solo sabía una cosa con absoluta certeza: haría lo que fuera necesario para mantener seguras a sus hijas, sin importar el costo personal. La batalla por Ana y Sofía había comenzado oficialmente.